Cristo ha resucitado, aleluya, verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Esa antífona es la que iremos repitiendo en varias ocasiones durante estos días. Ya estamos a viernes de la octava de Pascua y seguimos celebrando este gran acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Queremos leer el Evangelio de hoy con una nueva aparición del resucitado, esta vez a la comunidad de los discípulos. El Evangelio lo recoge San Juan en el capítulo 21, del versículo 1 al 14. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos tiraron la red y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Nos encontramos con un pasaje que lo recoge San Juan, con estos discípulos que vuelven después de la resurrección como a su vida cotidiana. No habían entendido, parece muy bien, van a pescar, se vuelven a sus labores, a los que ellos sabían hacer, vuelven al lago de Tiberíades, y estando en esta pesca una comunidad que ha sido abatida porque han perdido a su Señor y no acaban de comprender que Jesús está vivo y resucitado, vuelven a su cotidianidad. Y en esto cotidiano, en esto que acontece, Jesús se aparece en medio de ellos, de esta comunidad que en el fondo lo único que le queda es volver a su antigua vida, porque Jesús ya no estaba, Jesús había muerto, habían visto, habían escuchado de la resurrección, y no entendían probablemente mucho, y creyeron que tenían que volver a su vida habitual. Pero Jesús nuevamente se aparece esta vez en el lago, y una aparición bastante particular, porque dice que los discípulos están pescando y Jesús les habla en la orilla. A uno le recuerda a ese pasaje de San Lucas en el capítulo 5, que habla también de una pesca milagrosa. Aquí algo similar. Jesús les dice: echen la red a la derecha y ahí encontrarán. Cuando habían trabajado toda la noche, cuando estaban cansados, cuando estaban ahí, y ellos obedecen. Y entonces es Juan, el discípulo amado, que le dice a Pedro: es el Señor. Es el Señor el que está en la orilla, y lo reconoce y lo ve. Y probablemente hace memoria de aquella otra pesca milagrosa, no lo sabemos muy bien. Pero el hecho es que cuando Pedro escucha que es el Señor, se lanza hacia adelante y se tira al agua. Y estaba medio desnudo y se tira igual y va donde Jesús, a la orilla,
pero ninguno, dice, se atrevía a preguntarle quién era, porque todos sabían que era Jesús. Es que el Señor siempre se aparece en nuestra vida. En medio de esta comunidad abatida, el Señor vuelve a despertarles la esperanza. El Señor les vuelve a despertar en la alegría y en el ánimo. En esto que creían cotidiano, Jesús se vuelve a aparecer, pero esta vez los anima, les tiene fuego prendido, tiene ahí pan, lo dice, se sienta con ellos, conversa con la comunidad, establece este vínculo y donde los discípulos se sienten además cómodos porque aunque no les se atreven a preguntar quién es, todos saben que es Jesús. El Señor se aparece también en nuestra vida así, en lo de todos los días, en eso cotidiano. Y Jesús nos va hablando también en esa cotidianidad, a veces con una llamada por teléfono, a veces con algo que nos pasa en la casa, a veces con algún gesto que tiene alguno de los que vivimos al interior. En medio de este abatimiento, Jesús también quiere despertarnos e invitarnos a sentarnos con Él, a partir el pan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos, como está atento Juan. Cuando ve a aquel hombre en la orilla y que le dice, echa la red, ¿qué hace Juan? Dice, es el Señor, es el Señor. Y entonces le indica y va. Nosotros también, a veces se nos puede pasar de largo que el Señor está actuando todos los días. El Señor también hoy día está hablándote a ti. El Señor también te habla en su palabra. El Señor también hoy día te invita a animarte. El Señor también te invita a sentarte con Él y te invita a confiar en Él. Y nos invita a cada uno de nosotros. Por eso en este día viernes, que pongamos nuestra esperanza en el Señor, que estemos ahí atentos, que lo reconozcamos y que si a lo mejor nos sentimos abatidos, ten esta certeza. Jesús siempre se acerca para indicarte que Él está ahí, que no te deja, que no nos deja, que nos acompaña y que nos invita a poner nuestra esperanza en Él.